¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo queremos contarte todo lo que tienes que saber sobre el entrenamiento en ayunas. ¿Sirve para perder grasa? ¿Mejora o empeora tu rendimiento? Vamos a contestaros a todo. Quédate porque vamos a aportarte. Empezamos. Una cosa, compañeros, hace muy poquito sacamos el primer certificado de entrenador Power Explosive y en él toda esta información se resume de forma mucho más profunda y mucho más detallada. Todavía tienes un precio buenísimo aquí abajo, es un plan de contenidos espectacular y te aconsejamos que le eches un ojo. Lo tienes justamente aquí abajo. Ahora sí, empezamos. Bueno, compañeros, lo primero quiero presentaros a Joana. Joana es nutricionista del equipo y bueno, es quien nos va a ayudar con este tema porque es una chica que realmente se dedica al alto rendimiento y además que diriges y llevas a personas de alto rendimiento. Así que creo que es la persona más adecuada para realmente contestar a estas preguntas. Lo primero, ¿qué nos puedes decir de entrenar realmente en ayunas? Bueno, el entrenamiento en ayunas se dice que produce una mayor pérdida de grasa respecto a un entrenamiento en el que ha habido una ingesta previa. ¿Por qué? Porque al venir de un periodo de ayuno tú tienes las reservas de glucógeno más bajas, por lo tanto la utilización de grasa como fuente de energía es más alta. Y eso ocurre, pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de los estudios han mirado este efecto a corto plazo, es decir, una hora posterior a realizar el ejercicio. No lo han visto alrededor del día, del resto del día. Y se han visto en diferentes estudios en los que sí se ha estudiado todo el día, en el que en los dos grupos, los que entrenan en ayunas sí tienen una oxidación de grasa más grande durante el entrenamiento, pero luego se reduce la oxidación de grasa durante el resto del día y se aumenta la oxidación de glucosa como fuente de energía. Y en aquellos grupos en los que había una ingesta previa, sí que se utilizaba más glucosa como fuente de energía durante el entrenamiento, pero después el uso de glucosa disminuía y aumentaba el de grasa posterior. Eso quiere decir que los dos grupos se quedaban con el mismo uso de grasa y de glucosa al final del día. También el hecho de que utilices más grasa como fuente de energía no quiere decir que tu porcentaje graso, tu perfil graso vaya a bajar, porque es necesario que haya un déficit calórico para que el porcentaje graso baje, para que se produzca una reducción de grasa. Al final, como resumen, tenemos que entender que efectivamente cuando entremos en ayunas, digamos que vamos a usar más las grasas como sustrato energético. Exacto. Pero esto no quiere decir que tú te veas más definido, que se marquen más los abdominales, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque al final lo que importa para, digamos, perder ese pliegue de grasa, esa lorcita, es tener un déficit energético, es decir, comer menos de lo que estás gastando. O sea que al final, a nivel práctico, te da lo mismo comer antes de entrenar o no comer antes de entrenar. Salvo, por ejemplo, que realmente estemos mirando por otra cosa que no sea la estética, que sea, por ejemplo, a nivel de rendimiento deportivo. Aquí tenemos que clasificar. ¿Por qué? Porque en función de si es un deporte más de fuerza o es un deporte más de resistencia, se va a notar más o se va a notar menos. Por ejemplo, no comer cuando te dedicas al powerlifting o cuando te dedicas a deportes de fuerza tampoco tiene una influencia muy grande, porque al final tú vas a hacer una repetición, vas a hacer 2 repeticiones, pero no tiene mucha influencia. Sin embargo, esto es diferente, por ejemplo, cuando competimos en deportes de resistencia, en deportes, por ejemplo, como el ciclismo, en lo que sí se sabe que hacer una carga previa antes de competir, pues sí que puede mejorar tu rendimiento y puede retrasar esa fatiga. De hecho, una estrategia que se usa mucho es, digamos, entrenar en descarga, por así decirlo, durante la temporada y después cargar para competir, para que de esta forma, digamos, pues obtengamos un mayor beneficio y de esta forma tengamos un mayor rendimiento en competición. Lo que se produce en los deportes de resistencia cuando se entrenan en ayunas es que se produce una mejora de la sensibilidad a la insulina por parte del tejido muscular, es decir, el tejido muscular es más capaz de añadir glucosa a la célula, por lo tanto la resíntesis de glucógeno muscular es más alta y la recuperación es mejor. También se produce la flexibilidad metabólica, es decir, adaptamos al músculo a utilizar más la grasa como fuente de energía. Al usar más grasa ahorramos glucógeno y eso lo que hace es retrasar la fatiga, por ejemplo, en carreras de larga duración, y la depleción de los depósitos de glucógeno es más lenta. Bueno, compañeros, contestando a la pregunta, digamos, de forma global de este vídeo, puedes entrenar en ayunas, puedes entrenar comiendo y digamos que al final el que pierdas más grasa o que pierdas menos grasa va a depender sobre todo de cuántas kilocalorías metes al día y por supuesto de cuánto te mueves. El rendimiento puede mantenerse o puede empeorar y depende sobre todo del tipo de deporte que estés practicando. E incluso una táctica que normalmente se usa es acostumbrarte, digamos, a entrenar en descarga y después competir, digamos, ya cargado para ver este incremento del rendimiento. Así que, compañeros, si os ha gustado, agradecemos un montón vuestra manita arriba y nos vemos en próximos vídeos. Cuidaos.